Este proyecto, Food Reduced Waste, se fundamenta o tiene como objetivo reducir el desperdicio alimentario a través del envase, ¿vale? A través en concreto de una tecnología de envase que es el envasado activo. Entonces, a lo largo de este webinar vamos a ir desarrollando, ¿vale? Antes, a ver, perdón, que no pasan las diapositivas. Ahora, bueno, Carlos ya ha comentado que durante el webinar tenéis en el chat habilitado, en la parte superior derecha de la pantalla para poder indicar preguntas o consultas que serán respondidas pues, una vez finalice el webinar. También recibiréis un correo electrónico de agradecimiento y una encuesta de valoración que os invitamos a responder porque esto siempre nos ayuda a mejorar. ¿Vale? Y bueno, que sepáis que estamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que tengáis. Entonces, para empezar, quería comentaros que he dividido este webinar en 3 bloques. En primer lugar, voy a hacer una breve introducción para dar contexto al proyecto, ¿vale? Que, como decía, tiene por objetivo pues, la contribución al desperdicio alimentario. En segundo lugar, explicaré lo que es la tecnología de envasado activo, que es en la que se fundamenta el proyecto. Y, por último, explicaré los resultados que tenemos como objetivo en el proyecto Food Reduced Waste. Para comenzar, he puesto esta definición, ¿vale?, de desperdicio alimentario para que sepamos, pues, nos metamos en contexto y sepamos todos de qué hablamos y qué es el desperdicio alimentario. He seleccionado esta definición que está dada por el Parlamento Europeo en su resolución sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos, estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria en la Unión Europea. En este documento se define el desperdicio alimentario como ese conjunto de productos, de alimentos que se descartan de la cadena agroalimentaria, ya sea por razones económicas, por razones estéticas o simplemente porque se aproxima la fecha de caducidad o consumo preferente, pero que siguen siendo comestibles y podrían ser consumidos por las personas. A falta de posibles usos alternativos, al final acaban siendo eliminados como residuos. Solo por aportar algunos datos, decir que la Comisión Europea estima que cada año se desaprovechan en el mundo más de 1.300 millones de toneladas de alimentos, lo que equivale a 1/3 de la producción mundial. De esos 1.300 millones de toneladas de alimentos, 89 millones de toneladas corresponderían a la Unión Europea. Y en cuanto a España, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, 7,7 millones de toneladas de alimentos son desperdiciados al año. Ya en el ámbito de los hogares, el desperdicio medio por hogar se estima en 1,3 kilos a la semana, lo que significa al final que en los hogares en España se tira alrededor de 1,5 millones de toneladas de productos que podrían ser consumidos. Esto significa al final que grandes cantidades de los recursos que estamos destinando a la producción de estos alimentos los estamos también desaprovechando, los estamos utilizando en vano. Y, además, las emisiones de gases de efecto invernadero que están asociadas a la producción de estos alimentos también podrían ser evitadas, ¿no?, con un beneficio para el medio ambiente al final. Desde hace ya bastante tiempo, con el fin de prevenir el desperdicio de los alimentos, se han puesto en marcha diferentes iniciativas a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel nacional. Vale, he puesto algunos ejemplos, ¿no?, como la FAO, como la Comisión Europea, el Banco de Alimentos y la Asociación AECO. En España, en concreto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación también puso en marcha una estrategia llamada Más alimento, menos desperdicio, que requiere la participación de varios agentes en la sociedad y todos los agentes de la cadena de suministro de alimentos, ¿no?, porque en cada eslabón en la cadena de suministro de alimentos se puede contribuir en mayor o en menor medida al desperdicio de los alimentos. Lo que se establece, entre otras cosas, son varias áreas de actuación, como estudios para llegar al origen, para saber cuánto, cómo, por qué se producen estas pérdidas de alimentos, para también hacer campañas de sensibilización, analizar y revisar aspectos normativos, legislativos, colaborar entre todos y, por supuesto, fomentar el diseño y desarrollo de nuevas tecnologías. Y es en ese marco donde tecnologías como la del envasado activo podrían contribuir, dado que están diseñadas para aumentar la vida útil de los alimentos. Todos sabemos que los alimentos se deterioran con el tiempo, que los alimentos se deterioran con el tiempo. Ay,
Perdón. Todos sabemos que los alimentos se deterioran con el tiempo por distintas razones, ¿no? Estas razones van a depender de los principales mecanismos de degradación de los alimentos, ¿vale? Aún así, todos están sometidos a diferentes agentes externos que lo que van a hacer es provocar su alteración, ¿vale? Estos agentes externos pueden ser impactos durante el transporte, durante la manipulación, pueden ser radiaciones solares, pueden ser intercambio gaseoso, intercambio de gases con la atmósfera, ¿no? Como ponemos ahí oxígeno, aromas, CO2, intercambio también de vapor de agua, puede entrar contaminación de microorganismos, pueden entrar también incluso plagas o partículas de polvo, ¿no? Hay numerosos factores que pueden afectar a la vida útil de los alimentos, como decía. Al final, las consecuencias de este deterioro pueden ser distintas. Podemos tener pérdidas de valor nutritivo, podemos tener también comprometida la seguridad microbiológica y también podemos tener pérdida de calidad organoléptica. Al final lo que hacemos es retirar el producto pues, para evitar el consumo, naturalmente. El envase, todos sabemos que es muy importante, de hecho es crítico en la cadena de suministro de alimentos. Su función primaria es la de contener, permitiendo pues, un transporte eficiente, permitiendo que haya una manipulación segura de los productos en toda la cadena de suministro hasta que llegan al hogar, incluso evitando pues, robos, manipulaciones, etcétera. Además, pues puede proteger, como hemos dicho, de todos esos factores que pueden alterar a los alimentos y mantener calidad y seguridad y, por supuesto, informar. ¿Vale? Informar de qué alimento vamos a tomar, cómo lo tenemos que tomar, qué beneficios nos va a aportar, etcétera. Al final, con todo esto, lo que quiero decir es que el envase actúa como una barrera pasiva. Simplemente, pues, contiene, protege, pero nada más. No va a haber una interacción, en principio no va a haber una interacción con el producto. Sin embargo, cuando hablamos de envase activo, vamos un paso más allá del envase. ¿Vale? Hablamos en el envase normal o convencional que no estamos buscando que exista una interacción, sino más bien lo contrario. Buscamos que exista como una inercia, ¿no? Cuanto más inerte, mejor. Sin embargo, en el envase activo buscamos lo contrario, buscamos una interacción. El envase activo es un envase que interacciona con el producto. Estamos incorporando sustancias que van a ser liberadas hacia el alimento, su entorno, o al contrario, que van a ser absorbidas, ¿vale? Desde el alimento o desde su entorno. Todo esto con el objetivo principal de aumentar la vida útil del alimento, pero también de mantener o aumentar su seguridad y su calidad. Ahora vamos a pasar al segundo bloque y voy a profundizar un poquito más en lo que es la tecnología de envasado activo. Los sistemas activos los podemos obtener de dos maneras diferentes principalmente. Podemos obtenerlos mediante sistemas independientes, es decir, yo tengo un saquito, tengo una etiqueta, le meto el compuesto activo y eso lo introduzco dentro de un envase. O bien se pueden incorporar directamente en el material de envase. Ahora vamos a ver un poquito más a fondo estos dos tipos de incorporación de las sustancias activas. Si nosotros utilizamos un dispositivo independiente que, bueno, que he llamado yo, ¿vale? Como un sobrecito o una etiqueta o un saquito. En ese saquito yo voy a meter la sustancia activa y la voy a incorporar dentro de un envase. Ahora bien, este saquito tiene que estar hecho de un material que sea suficientemente permeable para que permita esta interacción, que al final es la acción que nosotros deseamos en este envase activo, pero tiene que ser también suficientemente robusto o resistente, ¿vale? Para que no haya roturas accidentales y se pueda verter el contenido de lo que es este saquito, se pueda verter al alimento, ¿no? Esto podría tener consecuencias como, por ejemplo, toxicidad, ¿vale? Dependiendo de qué sustancias haya en el interior. Entonces, si utilizamos este tipo de dispositivos, pues tiene beneficios porque, como decía, no está en contacto directo con el alimento, lo que es la sustancia activa. Se pueden emplear en envases convencionales. Lo único que tenemos que tener en cuenta pues que tendremos que reservar un espacio para este saquito. Sin embargo, tienen algunas desventajas, ¿no? Como, por ejemplo, se requiere una operación extra en la línea de envasado, lo cual pues, puede suponer la ralentización, por ejemplo, del envasado del alimento. Y también, sobre todo, yo diría que el hecho de que sean visibles, o sea, de que sea ese saquito que tú lo vas a ver como consumidor,
también puede causar problemas de rechazo, ¿no? Algunas personas. Estos saquitos, pues, como pone en la foto, normalmente van rotulados con no consumir, no ingerir, no comestible. Puede haber personas pues, que lo rechacen, ¿no? Porque tienes el alimento y al lado algo que es tóxico, ¿no? Que puedas pensar que es tóxico. Y luego, por otro lado, pues puede haber personas también, consumidores que sean más atrevidos, por decirlo de alguna manera, y que cojan el saquito, lo manipulen, se vierta el contenido, y con esto podemos tener al final problemas de toxicidad también, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Una alternativa, como decíamos anteriormente, una alternativa al uso de estos dispositivos independientes sería incorporar las sustancias activas directamente en lo que es el envase, ¿vale? En el material de envase, con lo cual pues, no serían visibles para el consumidor, ¿no? Evitamos pues eso, que el consumidor sea consciente de que que son invisibles, digamos, estas sustancias activas y no tendríamos estos problemas de rechazo ni de manipulación ni nada de esto. Ahora bien, tenemos que seleccionar bien la técnica que empleamos para incorporar las sustancias activas. Por ejemplo, si utilizamos extrusión, pues eso, sabemos que es una técnica simple, ¿no? Para fabricar polímeros de manera habitual, pero podemos tener problemas si queremos introducir sustancias activas que sean sensibles a las condiciones de procesado, ¿vale? Por otro lado, pues podríamos usar la técnica de recubrimientos, que pues, sí que podría ser más útil para este tipo de sustancias activas que sean sensibles, ya que utiliza condiciones de procesado mucho más suaves. Luego también pues, las moléculas activas podrían estar más accesibles o más disponibles para interaccionar y bueno, la aplicación pues, es también muy sencilla. Aparte de estos sistemas de incorporación que comentaba, también podemos tener distintos tipos de sistemas activos, ¿no? Los que absorben sustancias y los que liberan sustancias. Y dentro de esto también hay distintos tipos de funcionalidades, ¿no? Cada tipo de envase activo va a tener una función específica para la cual es diseñado. Nosotros lo que tendremos que hacer también es, a la hora de emplear este envase activo en un alimento en concreto, tenemos también que investigar cuáles son los principales mecanismos de degradación que tiene este alimento para utilizar el sistema que sea más conveniente, ¿vale? Por ejemplo, si yo tuviera un alimento que sea muy sensible a la oxidación, pues es probable que eligiese un absorbedor de oxígeno para eliminar cualquier rastro de oxígeno y que, pues, preservarlo, ¿no? de esta oxidación. Pero ya os digo que esto tiene que ser pues, tratado cada vez, ¿no? Y diseñado. Ahora lo que voy a hacer es algunos de estos envases activos, los voy a explicar un poquito para que sepáis qué tipos de envase activo podemos encontrarnos o se han podido desarrollar. Por supuesto, hay muchas funcionalidades, ¿vale? Voy a hacer un repaso únicamente por los más, podríamos considerar más relevantes. En primer lugar, quería hablar de los envases activos antioxidantes. Estos, como decía, están diseñados para liberar sustancias con actividad antioxidante hacia el alimento o hacia su atmósfera y lo que pretenden es reducir o inhibir la oxidación de ciertos componentes que existen en los alimentos y que podrían ser susceptibles, evidentemente, de oxidación, de proteínas, pigmentos, ácidos grasos, sobre todo los insaturados, ¿vale? Esta oxidación es importante reducirla porque al final provoca pérdidas nutricionales y también alteraciones organolépticas con la consecuente pérdida de calidad. Por ejemplo, si tenemos un producto, un alimento que es rico en grasas insaturadas, sabemos que van a ser sensibles a oxidarse y que además se van a desarrollar sabores y olores a rancio, ¿vale? Esto implica una pérdida de calidad. Para desarrollar este tipo de envases activos antioxidantes se han empleado numerosos tipos de sustancias distintas, tanto sintéticas como naturales. Como vemos, algunas de ellas también se han utilizado como aditivos alimentarios, otras están presentes de manera natural en los alimentos y se sabe que tienen propiedades antioxidantes, como pueden ser los tocoferoles o el beta-caroteno. Y también se han desarrollado algunos a base de aceites esenciales, extractos de plantas, porque son ricos en polifenoles, que es precisamente los compuestos a los cuales se les atribuye este tipo de acción. Una manera diferente que tenemos de enfocar el mismo problema, ¿no? El problema del enranciamiento o el problema de la oxidación, es mediante el uso de envases activos que absorben oxígeno. Con este tipo de envases lo que buscamos es, por un lado, reducir o eliminar a la mínima concentración posible el oxígeno residual que pueda quedar en
en el espacio de cabeza de los envases, en la atmósfera del alimento, pero también es una manera de mejorar las propiedades barrera de los materiales, ¿no? Sería una llamado barrera activa. En este tipo de envases pues, se han incorporado distintos tipos de sustancias, como podéis ver, hierro y compuestos basados en hierro, ácidos grasos insaturados, ascórbico con metales, enzimas, polímeros. Normalmente estos compuestos activos lo que buscan o lo que se suele dar es una reacción de oxidación del compuesto concreto y una vez se oxida, pues en esta reacción se está consumiendo el oxígeno. ¿Vale? Sería como el mecanismo de actuación. Existen bastantes ejemplos comerciales de absorbedores de oxígeno. Casi todo lo que encontramos es en formato etiqueta, saquito, sobrecito, ¿vale? Pero también hemos encontrado algunos ejemplos en cuanto a polímeros y pines. Los envases antimicrobianos, otro tipo de envase que puede ser también bastante interesante, en este caso se liberan sustancias que tienen actividad antimicrobiana, se liberan estas sustancias ya sea hacia la atmósfera del alimento o hacia el alimento, como hablábamos en los anteriores casos. Aquí lo que se busca es reducir la carga de microorganismos, ya sea alterantes o patógenos. Normalmente lo que se busca es utilizar sustancias, o lo deseable es utilizar sustancias que tengan un amplio espectro, ¿no? Para abarcar el mayor número posible o la mayor tipología posible de microorganismos. Se han desarrollado envases activos antimicrobianos a base de numerosos tipos de sustancias, como podéis ver. Por ejemplo, aparecen los extractos vegetales y aceites esenciales de plantas. Como hemos visto en el caso anterior, estas sustancias son ricas en polifenoles, a los cuales se atribuye actividad antioxidante, pero también actividad antimicrobiana. También se han empleado aditivos alimentarios como ácidos orgánicos, enzimas y bacteriocinas, liberación de gases, y luego también pues, se han desarrollado algunos a base de nanopartículas o incluso de polímeros antimicrobianos como el quitosan. Este tipo de envases podría tener aplicación en prácticamente todo tipo de alimentos, ¿no? Puesto que casi todos los alimentos son bastante susceptibles al ataque por microorganismos. Como veis, pues desde carnes y pescados, incluso pan, o sea, alimentos más y menos perecederos. Sin embargo, yo también, bueno, esto es opinión personal, creo que es importante o que podría ser interesante en productos que se consuman crudos, cuarta gama, tipo, por ejemplo, una ensalada, ¿no? Ensaladas de estas que van preparadas, que van higienizadas, cortadas, tal, y luego al final tú en tu casa te lo comes, pero no va a sufrir un tratamiento térmico antes de ingerirlo. Entonces, si estos productos pues, tuvieran algún tipo de contaminación, no nos daríamos cuenta, porque normalmente además estos microorganismos no suelen indicar su presencia, no suelen alterar al alimento. En cuanto a la humedad, puede ser interesante también regular la humedad, puesto que la humedad hace más sensible a los alimentos frente al ataque por microorganismos, por un lado, y además también produce alteraciones en la textura. Si nosotros tenemos pues, alimentos que sean muy crujientes, pues como los cereales, por ejemplo, o unas papas, si entra humedad, pues se van a ablandar, ¿no? Van a perder su textura y ya no van a ser crujientes. Si tenemos leche en polvo, pues apelmazará. Sin embargo, también puede haber alimentos frescos, ¿no? Que con elevado contenido en humedad, que si pierden agua, o sea, si pierden humedad, pues se podrían deshidratar, ¿vale? Y perder agua. Y que además, si hay también un exceso de líquido, pues la calidad del producto también se vería perjudicada de alguna manera. Entonces, en este sentido, ¿no? Con el tema de la humedad, pues tenemos dos enfoques o dos objetivos, ¿no? Dependiendo del tipo de envase activo. Puede estar enfocado a eliminar el exceso de líquido, como por ejemplo mediante el uso de almohadillas, que esto sí que es muy habitual verlo en el supermercado, ¿no? En los productos convencionales, pero también podemos estar buscando regular la humedad que esté en fase vapor, en el espacio de cabeza de los envases. Como decía, lo más frecuente es encontrar el tipo almohadillas para eliminar ese exceso de líquido que generan algunos alimentos frescos, pero también existe a nivel comercial soluciones en films y en saquitos, ¿vale? Para eliminar el exceso de humedad en fase vapor. Aunque es decir que muchas veces este tipo de
artículos se ve más en medicina, en medicamentos. Aparte de los anteriores, también quería hablaros de la absorción del etileno y del papel del etileno en la vida útil de productos hortofrutícolas, ¿vale? Sobre todo los climatéricos, que son los que lo producen y los que también pueden ser más sensibles a esta hormona. Bueno, como decía, el etileno es una hormona que lo que hace es estimular el crecimiento y la maduración en las plantas, acelerando su senescencia, es decir, acelera todas las reacciones biológicas de la planta, incluso aumentando su tasa de respiración, y al final pues se consigue que lo que provoca es que envejezca antes y que muera antes, ¿no? el producto. Con lo cual, por supuesto, estamos disminuyendo su vida útil. Además, el etileno tiene otra acción, que es la degradación de la clorofila, la clorofila es el componente de las plantas que les proporciona ese color verde. Entonces, pues eso sobre todo sucede en los productos de hoja, y cuando sucede esto, pues también va asociado a un ablandamiento de los tejidos. Este ablandamiento de los tejidos pues tiene consecuencias en hacer las hojas más sensibles por al ataque por microorganismos, y también tiene una merma en la calidad organoléptica, ¿no? Porque eso también es visible al final. Entonces, una alternativa que tenemos para poder mantener la frescura de este tipo de alimentos durante más tiempo, pues sería la eliminación o reducción al máximo del etileno en la atmósfera del producto. ¿Esto cómo se consigue? Pues existen productos comerciales disponibles, ¿no? Y en general se suelen basar en soportes minerales que contienen permanganato potásico. Lo que hace el permanganato potásico no es otra cosa que oxidar el etileno, de manera que lo están eliminando, lo están destruyendo para que no tenga su actividad. Pero también hemos encontrado comercialmente otra vía, otra alternativa de luchar contra el etileno, que sería, en vez de destruirlo o absorberlo, sería liberar hacia la atmósfera una sustancia llamada 1-metilciclopropeno, 1-MCP, que lo que hace es bloquear la acción del etileno. ¿Cómo? Esta sustancia es un antagonista del etileno, entonces lo que hace es colocarse en los receptores que tiene el etileno en las plantas, en los frutos, con lo cual está impidiendo que el etileno ejerza su acción. Por último, quería también señalar que tenemos la opción de utilizar envases activos que absorban olores o que liberen aromas en función de la problemática, ¿no?, que tengamos en el alimento en concreto. Puede ser para eliminar olores indeseables, o bien, en el caso de la absorción, por supuesto, o bien podemos requerir minimizar la pérdida de aromas de algún alimento, o bien liberar aromas pues, que puedan mejorar la experiencia sensorial del consumidor. Sí que tengo que decir que lo que es ilegal, no se puede hacer nunca, es enmascarar o corregir un olor que indique el deterioro del producto, ¿vale? Esto no lo vamos a poder hacer nunca. Entonces, bueno, sí que existen algunos ejemplos, ¿no?, que os puedo dar de retirar un mal olor y que no sea indicador de un mal estado de un alimento. Por ejemplo, en los zumos de cítricos, durante la pasteurización se producen algunas sustancias que proporcionan sabor amargo al zumo. Si tuviéramos un envase activo que pudiera eliminar estas sustancias, estaríamos mejorando la calidad del producto, ¿no?, la calidad sensorial del producto, sin enmascarar ni corregir nada que indique que el producto esté deteriorado. Ahora lo que voy a hacer es pasar ya al tercer bloque de la presentación, del webinar, para explicar un poquito pues, los resultados que tenemos objetivo del proyecto Food Ready Waste, que estamos llevando a cabo actualmente en ITENE, como decía anteriormente Carlos, financiado por IBACE a través de fondos FEDER de la Unión Europea. El objetivo principal del proyecto es el de contribuir a la reducción del desperdicio alimentario mediante el desarrollo de sistemas de envase activo para poder mejorar la conservación, extender la vida útil de los alimentos al final, ¿no? y que de esta manera podamos desperdiciar menos alimentos, ¿no? No tengamos necesidad de tirar tanto a la basura. En el proyecto lo que estamos haciendo es enfocarnos, tenemos tres objetivos, por decirlo de alguna manera, tres objetivos de envase activo. Por un lado tenemos los envases, estamos desarrollando envases con acción repelente frente a plagas, que están sobre todo
orientados a alimentos secos que pueden sufrir infestación, como pueden ser arroces, pastas, harinas. En un segundo lugar, estamos desarrollando envases activos que tienen un doble compartimento que separaría físicamente el alimento de los compuestos activos. Y por último, tenemos también el objetivo del desarrollo de materiales de envase a través de materiales de envase a base de papel y cartón que presenten actividad antifúngica. Perdón, a ver, esto es. Como decía, en primer lugar, bueno, hemos visto que una de las problemáticas principales en las industrias alimentarias de productos secos que comercializan y producen productos secos como pastas, arroces, harinas, etcétera, pues un problema es el de la infestación por diferentes plagas. Nosotros pues, nos hemos enfocado en Plodia y en Sitophilus, que no son más que la palometa, que yo creo que conocemos todos, y el gorgojo. Estos problemas a veces vienen ocasionados porque en los envases hay microperforaciones y estas microperforaciones pues son suficientemente, tienen el tamaño apropiado para que puedan penetrar las plagas. Otras veces, como en el caso de la palometa, simplemente es que la palometa tiene poder de perforar en sí misma, ¿vale? A la palometa no hace falta que le pongas microperforaciones porque ella puede entrar en los envases. En este sentido, pues el desarrollo de un envase activo con este efecto repelente pensamos que puede tener bastante utilidad para mejorar estos problemas. Por otro lado, tenemos también el segundo objetivo, el segundo envase objetivo, es el diseño y el desarrollo de este envase compartimentado. Como veis, bueno, son unos dibujitos, pero se ve claramente, ¿no?, que en el fondo, en ese compartimento del fondo, que será muy chiquitito, vamos a poder albergar distintos tipos de compuestos activos para distintas funciones, con distintas funcionalidades, ¿vale? Entonces, en primer lugar, tenemos un envase que va a contener un absorbedor de oxígeno para evitar enranciamiento de frutos secos. En segundo lugar, vamos a tener un envase activo que lo que va a hacer es absorber el etileno que pueden producir productos como tomates. Y en tercer lugar, vamos a incorporar sustancias antimicrobianas para alargar vida útil de productos sensibles a contaminación microbiológica, como pueden ser, por ejemplo, productos hortofrutícolas que van envasados, como las fresas. En tercer lugar, el último tipo de envase activo que vamos a desarrollar, o que estamos, mejor dicho, desarrollando en el proyecto, son envases celulósicos, bueno, a base de papel y cartón, con actividad antifúngica. La aplicación que estamos pensando, que tenemos en mente nosotros, es frutas de alto valor añadido, como ponemos ahí, que pueden ser moras, arándanos, frutas del bosque y fresas. ¿Por qué? Pues, a ver, estos productos, sobre todo la fresa, son muy sensibles al ataque por hongos, en concreto botritis, y tienen corta vida útil, ¿vale?, de unos pocos días. Son productos muy demandados, tanto en España como en Europa, y a veces se encuentra cierta dificultad para que lleguen a algunos mercados europeos. Entonces, pensamos que con este tipo de envases se podría alcanzar un poquito más, o bien también contribuir, como decíamos, al desperdicio, ¿no? ¿Quién en su casa no ha tirado alguna fresa alguna vez? Por último, quería también señalar que, aparte de desarrollar estos envases activos, nosotros, durante todo el proyecto y durante todas las fases del desarrollo, siempre tenemos en cuenta y consideramos un aspecto muy importante, que es el de la aptitud para contacto con alimentos, ¿no?, de estos envases. Desde las primeras etapas, donde seleccionamos las materias primas y seleccionamos los compuestos activos, hasta el final, ¿no?, cuando caracterizamos y hacemos los ensayos de migración que correspondan. Y bueno, ya por último, simplemente pues quería señalar que nosotros con este proyecto pretendemos y esperamos que muchos sectores, diferentes sectores de la producción puedan verse beneficiadas por el desarrollo de estos envases, ¿no? Como, por ejemplo, el sector de fabricación de envases y embalajes, productos de panadería, de pastas, arroces, harinas, snacks, frutos secos y, por supuesto, el sector hortofrutícola. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención. Ahora vamos a ver las preguntas que hayáis podido
que hayáis podido, a ver, que hayáis podido plantear, ¿vale? Para responder las máximas posibles. A ver, vamos a ver. Vale, me preguntan, por ejemplo, en qué grado de desarrollo está actualmente el envase compartimentado o qué grado o qué grado se espera que alcance al finalizar el producto. Bueno, el envase compartimentado, por ejemplo, lo tenemos ya perfectamente diseñado y estamos en la etapa de incorporación de estos activos, ¿vale? Lo que pasa que también es verdad que este envase tiene varios objetivos, ¿no? Digamos, varias dianas. Entonces, nos faltaría validarlo con alimentos y en cada una de las funcionalidades. Exactamente. La siguiente pregunta era si se había probado a escala piloto. El tema es ese, ¿vale? Lo que tenemos que hacer ahora es validarlo con alimentos, en los distintos enfoques que le hemos dado, para ver, puede ser que para unos alimentos sí que valga, para otros no, que tengamos que hacer algún replanteamiento, pero sí que encontramos que puede ser bastante interesante, ¿vale? Porque nos evitamos, por un lado, nos evitamos el tema de incorporar ese dispositivo, no sé si os acordáis del principio de la presentación, de ese dispositivo independiente, y por otro lado, también nos ahorramos el hecho de meterlo directamente en el envase. Es como una solución a caballo que encontramos bastante interesante, la verdad. El envase antifúngico sería aplicable para más. A ver, el envase antifúngico sería en principio aplicable para cualquier tipo de alimento que pueda tener un ataque por hongos. La verdad, lo que pasa que sí que es cierto que lo que tienen los envases activos es que hay que diseñarlos para cada aplicación en concreto, ¿vale? Porque tenemos que seleccionar, como decía, bueno, primero son los mecanismos de degradación de los alimentos, pero también tenemos que ver cómo van envasados normalmente, tenemos que ver en qué cantidades, tenemos que, si incorporamos cualquier sustancia, esa sustancia tiene que ser activa, tiene que ser, ¿cómo decirlo?, compatible, ¿vale? Intentar que no cause alteraciones organolépticas al alimento. Entonces, sí que requiere un diseño, se requiere un diseño. Vale, me preguntan también cómo se contemplan los envases activos con el ciclo de consumo, consumidor, recogida, selección. Vale, a ver, sé que una de las cuestiones que se tiene que tener bastante en cuenta es el tema del reciclado. ¿Vale? Lo que pasa que yo tampoco os puedo comentar ahora mismo porque no soy experta en este tema, ¿vale? Entonces, en los temas de sostenibilidad, reciclado y tal, sí que contamos con nuestro departamento, ¿vale? Entonces, normalmente nos apoyamos en ellos, igual que tenemos en cuenta los aspectos de seguridad alimentaria, pues también tenemos en cuenta esos aspectos, ¿vale? Lo que pasa que como no soy experta, no me atrevo a deciros, a daros una respuesta, ¿vale? Vale. El estado de la legislación para el uso de envases activos en España, a ver, bueno, más que en España es en Europa. En Europa tenemos un reglamento, el 450 de 2009, que regula el uso de envases activos a nivel europeo. ¿Vale? Entonces, normalmente los envases activos, pues, a ver, tienen que cumplir este reglamento. Aparte de cumplir este reglamento, lo que tienen que cumplir también es a ver si me explico. Aparte de lo que es la sustancia activa que tiene que cumplir este reglamento, las partes pasivas que llaman el reglamento, es decir, si tú incorporas un activo a un envase de plástico, ¿vale? Pues el envase de plástico también tendría que cumplir, aparte, los reglamentos que toque, ¿vale? Si, por ejemplo, tú vas a utilizar sustancias que no están que no están en la lista de aditivos autorizados, sí que es verdad que tendrías que eh, elaborar un expediente técnico para evaluación por parte de EFSA, ¿vale? Porque sí que requiere una autorización previa. A ver.
A ver, el objetivo, me preguntan si el objetivo es reducir los desperdicios a través de estos envases activos. A ver, es una no sé cómo deciros, es el objetivo final que al final perseguimos también con esto. Si nosotros conseguimos alargar vida útil del alimento, entendemos que al final va a ser necesario tirar menos. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, no sé cada uno, y pensando en estas fresas que sacaba anteriormente, yo me compro las fresas y luego enseguida a una le sale hongos y le han salido hongos a todas y las acabo tirando enseguida. A lo mejor podríamos lograr que no tirar, ¿no? Que no fuera necesario tirar tantas fresas. Lo digo simplemente pues como ejemplo, ¿no? Habría que ir caso por caso realmente. Vale. No veo, la verdad es que no veo más preguntas. La verdad es que no veo más preguntas. No sé si no tenéis más preguntas o es que hay algún tipo de... Yo creo que las he respondido a todas. Perdonadme si no es así, ¿vale? A ver, había bastantes. Yo creo que ya está. Vale, ya no hay más preguntas, me dicen. Vale, pues como ya no hay más preguntas, lo que voy a hacer es dar por finalizado el webinar y, por supuesto, agradeceros a todos vuestra presencia y vuestro tiempo. Muchas gracias a todos.